¿Qué tal? Estamos comenzando otra emisión de Adicción Política. Hoy vamos a detenernos en la parte económica. Analistas del Banco de México dicen no vamos a crecer más allá del 1% y la inflación crecerá más allá del 3.5%. Vamos a platicar con Carlos Valencia para entrar en detalles de estos y aprovechando su presencia y que va regresando de Europa, vamos a ver cómo nos ve el viejo continente a México y sobre todo también si de veras está creciendo el populismo, si ya lo tenemos en México, lo tenemos en Estados Unidos, qué está pasando en Europa. Una visión de un mexicano, de un académico que será interesante. Comenzamos. Bien, buenas tardes, les saluda un servidor Alfredo Ortiz. Carlos Valencia, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Buenas tardes, aquí. Me gusta estar de nuevo, de tenerte de nuevo. Claro, ya tenía rato que no nos venía. Hace 15 días estuviste por aquí, pero yo me tuve que ausentar. No habíamos coincidido en lo que va de este año. Y bueno, el tema de hoy, económico. El día de ayer, analistas del Banco de México coincidieron en que si la previsión era que la economía de México creciera 1.1%, le quitaron esa décima y lo dejaron en 1%, nada más, punto, a secas, un punto, que sería crecer un punto porque el año pasado no crecimos. Entonces nos quedamos en el cero. Entonces, pues digo, en el primer año nos pasamos como en los cuentos, ahí viene el lobo, en este caso era, no, ahí viene el crecimiento, ahí viene el crecimiento, ahí viene el crecimiento y nunca llegó. Hoy, y lo decíamos aquí en este programa, la expectativa que pudiera sacarnos de esa situación se remite en lo interno, a que el gobierno empiece a inyectar dinero en la economía, en inversiones, porque dinero ha canalizado, pero para programas asistenciales, y esos no generan riqueza y no generan crecimiento. Entonces, necesita el gobierno meterle la lana a los proyectos en la parte interna, y en la externa, bueno, pues se ha festinado mucho la firma del tratado que antes era de libre comercio, hoy el TEMEC, que ya también fue ratificado por Estados Unidos, solo falta Canadá, pero ahí no hay ningún problema, todo debe salir terso, y eso en materia externa pues le debe dar mucha certidumbre a los inversionistas y en tanto pues esos dos factores llevarnos a temas de crecimiento. Pero pues bueno, dicho así resulta muy fácil, pero en la realidad las cosas no operan así. Hoy ya el secretario de Hacienda decía que pese a las previsiones de los analistas, ellos traen en sus números un crecimiento de 2%. 2% contra el 1% que traen los analistas y contra 0% que fue la realidad el año pasado. Carlos, ¿cómo la ves? El tema está interesante, tiene mucho donde cortar. Específicamente, el crecimiento económico fue una de las críticas que más sostuvo el presidente contra el neoliberalismo. Con Peña Nieto estuvimos alrededor del 2% en promedio, y él aseguraba que pues con su gobierno íbamos a llegar al 4% y nos iba a dejar en el 6%. Entonces, una de las críticas pues, que siempre le escuché, o sea, era el tema del crecimiento económico. Entonces,
Ahora no estamos ni en ese 2% que criticaba del neoliberalismo. Específicamente, esto, bueno, en la mañanera cuando se le pregunta acerca de los datos, pues dice que pues el crecimiento económico no importa porque hay desarrollo y bienestar. Bienestar. Ajá, desarrollo y bienestar. Específicamente, Gerardo Esquivel, o sea, el que es esposo de la secretaria de Hacienda, Gerardo Esquivel, él dice, o sea, puedes buscarlo en internet, que aunque es cierto que puede haber crecimiento sin desarrollo, al revés es imposible. No puede haber desarrollo sin crecimiento, porque el desarrollo implica la generación de riqueza. Entonces, si no hay crecimiento económico, no se está generando riqueza. Entonces, si nada más repartes más dinero sin que haya más generación de riqueza, estás destruyendo riqueza, de hecho, porque no la estás reacomodando en cosas productivas. Entonces, lo que queremos, obviamente el crecimiento sin desarrollo no nos sirve de nada, pero tampoco no tener nada de crecimiento. Entonces, esto específicamente golpea al gobierno en el aspecto muy específico de la recaudación. Porque sin crecimiento no hay, bueno, si la economía se está contrayendo, o sea, porque aquí ya no es tanto de que la economía se estancó o se detuvo, sino de que se contrajo. O sea, en realidad el pastel es más chico. Esto es un problema porque significa que aumentó la población y hay menos, dinero. Entonces, y el pastel es más chiquito para repartirse entre más pedazos. Entonces, ¿no? si la inflación bajó, o sea, si la inflación es baja, pues tiene sentido, o sea, porque como el pastel es más chico, significa que la gente está gastando menos. Por eso la inflación es baja. Entonces, en realidad no es como algo para presumir que la inflación sea baja, pues significa que la gente o sea, hay una caída en el consumo. Entonces, esto le puede pegar, o sea, bueno, cuando se les acabe el fondo de contingencias ya no sabemos qué es lo que va a seguir. Entonces, bueno, que ahí vale la pena que Carlos, lo comentes, lo del fondo de contingencia que se genera en gobiernos anteriores y que era dinero que tenía guardado el gobierno, precisamente como el nombre lo dice, para alguna contingencia y sobre todo relacionada a desastres naturales. Y ahorita el gobierno ya empezó a hacer uso de él y por eso dice Carlos, cuando se acabe y tengamos una contingencia natural o de cualquier otro tipo, la pregunta es de dónde vamos a echar mano. Pero digo, coméntalo, Carlos. Sí, o sea, como la economía no está creciendo, no está generando dinero. Y si no está generando dinero, no está generando impuestos. Si no hay impuestos, pues el gobierno no tiene dinero para hacer lo que tiene que hacer el gobierno, los gastos normales. Aquí, bueno, y pues bueno, están haciendo uso del fondo de contingencias y cuando se acabe, ya según, bueno, yo leí ahí unos datos de que les queda menos del año, algo así. Entonces, después de ahí ya no sabemos qué va a pasar. O sea, ahí van a tener que hacer uso de tener que cobrar impuestos, pero no sabemos, bueno. Bueno, pudiera ser y sería saludable una reforma fiscal de fondo. Claro. De hecho, estaría súper bien porque aparte el presidente tiene la legitimidad para hacerlo. El problema es de que una reforma fiscal no arreglaría el tema del crecimiento. O sea, ¿de qué te sirve como cobrar más impuestos si la gente no está ganando más? O sea, si el pastel no está creciendo, si no hay más dinero. Específicamente, bueno, te quería comentar que lo que varios analistas hablan acerca de las razones que hay detrás o sea, de por qué está estancado esto, pues bueno, es obviamente la caída en la inversión, en ambas pública y privada. Y es el tema de la caída de la inversión privada se debe a problemas de rumbo del país, de que no hay solidez en qué es lo que va a pasar. Específicamente, hay unas cosas, la naturaleza de muchas de las decisiones del gobierno, que no se están tomando con decisión como pragmática. O sea, por ejemplo... Déjame ir a un corte y entramos a ese detalle que es muy interesante, porque hablamos mucho de que las cosas no van bien
pero no entramos al detalle de por qué no van bien. Y es la parte interesante y quiero que lo detalles, Carlos, por favor. Estamos en Adicción Política en la plataforma de tveras.com.mx. Volvemos. Las diputadas y diputados cerca de ti. La 23ª legislatura nos debemos a los ciudadanos y por eso hemos tomado decisiones para rescatar financieramente al Estado, conscientes de que nuestra obligación principal es con quien nos dio la confianza con su voto. El nuevo presupuesto estatal empieza a generar confianza con la entrega de desayunos escolares calientes para los niños, así como la emisión de una licencia de conducir que será permanente. Las diputadas y diputados cerca de ti. Y estamos de regreso platicando sobre las expectativas económicas para este segundo año del gobierno de López Obrador. Le quiero mandar saludos a Josué Gutiérrez, a Marta Pineda y a Esteban Capella Ibarra, que nos están viendo. Ya saben, pues además de que nos vean, esperamos sus comentarios, sus preguntas. Nada nos haría más contentos que tener interacción con ustedes. ¿Cuáles son, desde tu punto de vista, Carlos, esos detalles que hacen que no marche la economía? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Bueno, lo que te puedo decir a partir de las lecturas que he hecho acerca de lo que algunos especialistas dicen al respecto, es básicamente la caída en la inversión, o sea, la caída en la inversión público y privada. La caída en la inversión público y privada, principalmente por problemas de confianza, porque, bueno, mucha gente que tiene, bueno, los millonarios, meros chacas, que invierten mucho dinero, ellos para poder saber en dónde invertir hacen uso de indicadores, hacen uso de lo que algunas agencias dicen al respecto, ¿no? Entonces, las calificadoras son las que te dicen qué tan confiable es invertir en un país o no. Entonces, las calificadoras tienen como una variable muy sencilla, que es el gobierno respeta o no contratos. Esa es una variable. Que esa, de alguna manera, no se respetó con el aeropuerto de Texcoco. Ajá. En efecto. De hecho, si Cedillo tuvo el error de diciembre, López Obrador tuvo el error de octubre. Fue un error garrafal porque hay muchísima evidencia que dice que hacer una cosa de esas detiene a la inversión, y lo cual pasó. Eso es algo a lo que no le podemos dar la vuelta. Entonces, el gobierno ya no cumple contratos, entonces ya no es un país atractivo para invertir. No solamente no cumple el contrato, sino adicionalmente tiene un costo económico que hay, y digo, no traigo las cifras a la mano, pero sí el hecho de que lo que se tuvo que pagar fue mucho más alto que si hubiéramos terminado de construir el aeropuerto. Con el agravante ahí sí de que ese aeropuerto de Texcoco
nos hubiera convertido en un hub, como dicen, Sí, claro. de logística para Latinoamérica, y la dejamos ir esa oportunidad. Ya lo tenemos, un aeropuerto de la Ciudad de México saturado, uno de Toluca que nunca ha despegado, y no sé qué otro quieren hacer ahí, bueno, el de Santa Lucía, que todavía ni siquiera le podemos decir aeropuerto, que bueno, acuérdense, en 5 años, en 4 años que se vaya López Obrador, nos va a dejar, la gente va a empezar a decir, oye, sí, pues no, nos hace falta un aeropuerto de nivel internacional, de calidad, porque lo que tenemos es un cochinero. Acuérdense, se lo estoy diciendo, se lo estamos diciendo, eso va a pasar. Pero ahorita la mayoría de la gente enamorada, encantada con las decisiones de López Obrador, pues bueno, ahí después veremos. Perdón, no. Carlos, entonces, Sí. una variable importante, no cumplen contratos y la gente dice, ya no invierto. Y con toda razón, ¿no? Sí, da menos confianza. Y la otra, que también es otra variable, pues sí, de igual importancia, es el de la idea que se tiene de la riqueza, de cómo se genera la riqueza. El presidente es una persona de mucho de su educación. O sea, se le ve el semblante donde estudió y el tiempo en el que estudió. Entonces, los economistas del siglo XX pensaban que la riqueza se daba a partir del trabajo. Ahora ya sabemos que eso no es cierto. La riqueza se genera a partir de la demanda. Entonces, México no está generando demanda. Y generar demanda es apostar hacia el futuro. Y este país no está haciendo eso. O sea, en lugar de invertir en energías renovables, estamos invirtiendo en refinerías y apostándole hacia al petróleo. Hasta Y- carbón. Carbón. Hasta carbón. Carbón. Pues exactamente. Y pues no, de hecho, los programas sociales que maneja Pero, el presidente. perdón, pero explícame, y ahí me incluyo, explícanos un poco más eso de la demanda, para entenderlo más. Entiendo la parte del trabajo, porque ahí está mucho basado la filosofía marxista del trabajo, la riqueza, el capital, pero bueno, eso se superó y ahora es la demanda. ¿Cómo? Por ejemplo, Estados Unidos lo hace y nosotros no. A ver si así lo entendemos. Te voy a dar un ejemplo muy, muy rupestre, ¿no? ¿Por qué un barbero gana más que un maestro? Porque su trabajo tiene más demanda. Eso genera la riqueza. O sea, el maestro no gana más porque está más preparado. El barbero gana más, pero porque más gente quiere su trabajo. Así de sencillo. Entonces, la apuesta que está teniendo ahorita este gobierno es en decir que nuestro trabajo vale mucho. Y pues no vale mucho. Por eso ganamos poco los mexicanos, porque no somos productivos. Obviamente queremos que los mexicanos ganen más, pero con con esta idea vieja sobre la concepción de la riqueza no se va a poder. Entonces, ahora que sabemos que la riqueza se genera a partir de la demanda, necesitamos apostar hacia eso, hacia el futuro, hacia cosas productivas. Entonces, específicamente son esas dos cosas lo que está haciendo que la economía se esté contrayendo. Entonces, para septiembre que tengamos los próximos datos, vamos a saber si esto continuó. Claro, no, Sí. y bueno, yo agregaría que el gobierno no está invirtiendo. El año pasado, por ahí de noviembre, si no mal recuerdo, hicieron otra vez una presentación donde estuvieron los empresarios más importantes de México, encabezados por Carlos Slim, y anuncian un paquete que prácticamente toca Tijuana, toca Ensenada, diversas ciudades del país, pero ya estamos en febrero y no se ve que del anuncio pasemos a las acciones. Entonces, el propio gobierno pues nos habla de que la refinería, que por cierto se inundó, que el tren, etc., pero todo sigue siendo discurso, proyecto o plan. Yo diría plan, porque ni siquiera son proyectos, porque ya sabemos que cuando el presidente el año pasado anuncia el Tren Maya no había estudio de impacto ambiental,
no había proyectos, no había corridas financieras. Lo mismo nos pasó con el aeropuerto de Santa Lucía, que no vieron un cerro, etc, 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 que las aerolíneas le han dicho, ahí no vamos a poder volar, no se puede, es imposible, y sigue la necedad. No encuentro otra palabra. Entonces, si el gobierno no se pone a invertir, ya tenemos ahí otras cifras. La construcción, que es una de las actividades que mueve a otras actividades económicas, cuando se construye, se da empleo pues a una gran cantidad de obreros, pero además pues necesitan materia prima, acero, para terminar, para hacer los acabados. Se mete una gran cantidad de otros sectores y se mueve la economía. Pues bueno, la noticia es que llevamos meses en plena caída. Tijuana, Baja California, hasta el momento no nos ha llegado esa crisis. Por el contrario, vemos una enorme construcción de edificios, ahora dicen de las construcciones verticales en la ciudad, pero eso, si no cambia la situación, si no mejora a nivel nacional, pues también pudiéramos tener ese riesgo. Entonces, muy importante, creo yo, que el gobierno ponga a trabajar el dinero en actividades productivas, porque como ya lo ha dicho Carlos, como lo hemos mencionado, el repartirle el dinero a los sectores que no trabajan, jóvenes que no trabajan, a los adultos mayores, a las mujeres, etc., etc., pues a lo mejor genera una situación de clientelismo en los procesos electorales, pero no genera riqueza como país, y entonces seguimos preocupándonos. Me voy a una pausa, volvemos y cerramos el tema y vamos a platicar un poquito de la experiencia, de las vivencias de acá de nuestro amigo Carlos Valencia por el viejo continente. Estamos en Adicción Política, volvemos. Las diputadas y diputados cerca de ti. La 23ª legislatura nos debemos a los ciudadanos y por eso hemos tomado decisiones para rescatar financieramente al Estado, conscientes de que nuestra obligación principal es con quien nos dio la confianza con su voto. El nuevo presupuesto estatal empieza a generar confianza con la entrega de desayunos escolares calientes para los niños, así como la emisión de una licencia de conducir que será permanente. Las diputadas y diputados cerca de ti. Estamos de regreso. Carlos, ¿qué tiene que ocurrir? ¿Qué tiene que ocurrir? Digo, creo que lo hemos comentado, pero así como para ya tener el punto final, ¿qué tiene que hacer este gobierno? Y factores externos, yo decía hace rato, el TEMEC. No sé si ves tú algún otro factor que también venga a ayudarle
a la política económica del presidente López Obrador? La verdad no. No, de hecho, no creo que el TEMEC ayude. La aprobación del TEMEC no veo cómo puede ayudar. No, yo no creo que el gobierno, que este gobierno pueda hacer algo, porque de hecho las cosas que tendría que hacer serían como contrarias a, pues a lo que a lo que los ha caracterizado. O sea, tendrían que continuar con el aeropuerto de Texcoco, darle para atrás a Santa Lucía y no hacer la refinería de Dos Bocas y esas cosas. Y tendrían que continuar con la reforma energética y eso tendría que pasar para restablecer otra, o sea, se tendría que convertir en MID para que vuelva a haber crecimiento a como teníamos. No, entonces yo no veo que esto vaya a mejorar, sinceramente. ¡Ay! ¡Ay! Nos dejas así con la estocada ahí en pleno corazón. Digo, porque eso pues no nos conviene a nadie. Lo que quisiéramos es que creciera la economía mexicana y que no llegáramos a situaciones de precariedad en los bolsillos. Sí. Que mucho se menciona que ese enamoramiento, ese fanatismo que hay hacia la figura presidencial, pues en mucho obedece a que los factores económicos todavía no pesan, todavía no se dejan sentir situaciones de crisis económica, pero que en el momento que aparecieran, ojalá y no, toco madera, entonces sí se le iba a acabar el amor a los mexicanos a la 4T. Pero bueno, vamos a ver, ahí dijeran temerarias declaraciones se hicieron hoy en Adicción Política. No se ve cómo vamos a crecer como país. Así de simple, así de sencillo. Bien, ahí la vamos a dejar. Y aprovechando, Carlos, que nos vemos aquí, anduviste por el viejo continente. Tu actividad como académico de la Universidad Autónoma de Baja California, pues te ha permitido estar saliendo regularmente de México, recorrer diferentes lugares y pues a ver, dime, ¿qué hiciste ahora? Primero, ver que la idea esta del populismo está presente en todos lados. Eso fue algo que de hecho, creo que es evidente. Y no tanto porque yo lo haya hecho, sino pues puedes buscarlo tú mismo, ¿no? Pues puedes ver quiénes son los gobernantes que están ganando. En Inglaterra me tocó ver el día de la elección de Boris Johnson y pues el día que la gente estaba votando y el día que ganó. Y se vio un tema como se podía percibir como un malestar colectivo que había entre los ingleses. Como que se dieron cuenta como que la política como tal, o sea, la política que hemos inventado como que había llegado límites, o sea, como que la democracia, a como la conocemos, ha llegado hasta aquí, como que ya no puede resolver más. Entonces, la misma democracia ha generado sus antónimos, sus antítesis, o sea, esto es también algo que se llama la contrademocracia, es como la vuelta, la democracia, los mismos excesos de la democracia han generado sus venenos. Entonces, estos líderes emergen a partir de una crisis de partidos. Tanto López Obrador en México, Donald Trump en Estados Unidos, Boris Johnson en Reino Unido y este cuate de Ucrania, se me escapa el nombre, y bueno, todos estos políticos tienen lo que tienen en común es de que las tasas de aprobación que tenían los partidos políticos antes de ellos eran bajísimas. Entonces, ¿por qué eran bajísimas? Porque el sistema económico había sido muy injusto con la gente. Entonces, a la democracia le tocó pagar los platos rotos del neoliberalismo. O sea, la democracia es otra cosa muy aparte del neoliberalismo, pero los partidos convencionales fueron los que tuvieron que pagar el costo. Entonces, eso es algo que se puede percibir ahorita, que los políticos que están ganando son los que pertenecen fuera del sistema de partidos. De partidos, Así sí. es. Entonces, entre menos político profesional seas, es más probabilidad tienes de ganar hoy. Sí.
Claro, y que además tienen un discurso entre populista, entre nacionalista, en el sentido más chauvinista, dijéramos, de que esto es para nosotros y todo lo que huela a extranjero, fuchi. En México lo estamos viendo ahora que se hacen sondeos, encuestas en cuanto a cuál es nuestra percepción y cuál sería la solución a los flujos de migrantes centroamericanos. Pues nos vemos, nos descubrimos como un país, no quiero decir racista, pero sí que dice, no, pues estos cuates que se regresen o que los regresen a su país, aquí no los queremos. O sea, cuando nosotros defendíamos que nuestros mexicanos llegaran a Estados Unidos, ¿no? Sí, Entonces, se están viendo muchos cambios, Carlos. Sí, y de hecho, ahora que comentas eso de nacionalistas, sí es como, a partir de estos cambios que se ven, como que la gente como no sabe de qué agarrarse y se agarra de lo viejo. Y el nacionalismo pues es algo viejo. Y es algo que conoces porque eso que está ahí enfrente es nuevo y no lo conoces y qué miedo, ¿no? Entonces te agarras de algo así como el nacionalismo y pues como consecuente te vuelves racista, ¿no? Pero sí, en efecto, estas cosas son como el futuro que se viene, no sabemos cómo resolverlo, lo resolvemos con el pasado, con las únicas cosas que ya conocemos. Sí, y digo, por eso el presidente hoy, el de México, pues todo su referente y su aspiración como país para el futuro es lo que ya pasamos, ¿no? Ese pasado de un México que ya no existe. ¿Y cómo ven, cómo sientes, cómo ven a México, con la gente que platicas, con la gente que convives? ¿Qué ven de México? ¿Cómo lo templan? Como algo muy lejano. Pero lejano en todos los sentidos. De hecho, es como no conocen a gente que sea de México. Entonces, si tú conoces, si conoces a europeos allá, pues seguramente tú vas a ser de los pocos tres mexicanos que conozcan. Entonces, lo ven lejano como si yo te dijera, no, pues, ¿de dónde eres? No, pues de las Islas Canarias, ¿no? O sea, soy de las Islas del Congo, como algo muy que no... De Mongolia, Sí, como algo, yo sé que está ahí en el mapa, pero... Sí, entonces es muy seguro que te vayan a confundir con otra nacionalidad, porque como no conocen, entonces no saben cómo se ven los mexicanos, entonces. Y ya cuando ven que México, cuando sale el nombre de México, ¿cómo es la actitud? Se emocionan, parece que es como si aquí te toparas con un turista de Mongolia en el camión. ¿Cómo se emocionaría la gente si conocería un turista de Mongolia en el camión? No, pues, entonces no es muy gratificante el tema. Es diferente y nuevo, por eso. Ajá. Sí, pero bueno, es interesante ver, por lo menos escuchar de quién se puede dar sus vueltecitas por allá, de cuál es la percepción, porque de repente como que pensamos que sí, al menos yo, que dices, oye, vas a cualquier parte del mundo y dices, soy de México, y que todo el mundo va a decir, wow, México. No, bueno, no necesariamente, o no tanto. En fin, pero sí, no preocupante, pero bueno, se confirma que no solamente México, sino muchos países incluso de las potencias en el mundo, pues se están volviendo extrañamente, o más bien como tú dices, a nosotros nos parece extraño, pero tiene su lógica, como dices, el futuro es muy incierto. No, a lo mejor no, tampoco, además de la zozobra, no le entiendo muy bien, y entonces mejor me remito a un pasado donde me siento cómodo, ¿no? Y eso nos está pasando en todo el mundo. Carlos,
No sé si quieres hacer algún último comentario y si no, pues agradecerte mucho tu tiempo, tu presencia. No, pues estuvo divertido igual que siempre, nada más. Excelente, amigo. Muchas gracias, Carlos. Y sobre todo también a usted que nos está viendo. En controles técnicos, Raimundo Rosas, un servidor Alfredo Ortiz. Le damos las gracias y seguimos con otra adicción política.